Al monte me ha pedido ir, sendero él me mostró. No temeré tropezar mi pie, camino él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Aunque mi fe crea desmayar, su mano me tenderá. Si solo sirvo a mi Señor, alivio él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Me probará y no temeré, pues a mi lado está. Si sombra o muerte encontraré, su luz él proveerá. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. En mi fe ya ha probado y en él yo confiaré. Su cordero ha mandado a morir en mi lugar. Él mi fe ya ha contado, mi Señor él proveerá. Mensaje de amor para salvación. 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 Muy buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga en esta tarde de jueves 5 de julio, hermanos. Gracias a Dios que estamos nuevamente en transmisión, su programa Siguiendo sus Pisadas. Gracias a Dios, hermanos. Ahorita estuvimos escuchando a nuestro hermano Francisco Ramírez Vargas, ¿verdad?, de allá de Dolores Hidalgo. Gracias, hermano, también por la clase que impartiste, ¿verdad? Y pues gracias también a Dios, hermanos, porque tenemos la oportunidad nuevamente de estar en vivo, hermanos, de estar y aprovechar el tiempo, hermanos. Aprovechar el tiempo para poder aprender de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es el objetivo, hermanos,
de estos programas. Recuerden, hermano, que este programa se transmite a través de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Lo hacemos, hermanos, por la radio, pero también lo hacemos, hermanos, a través de Facebook Live de la radio, ¿verdad? Así que, mis hermanos, les invitamos a que nos acompañen en esta hora. Vamos a ponernos en manos de Dios, hermanos, para poder de esta manera continuar y poder, hermanos, tener el tema de esta tarde, hermanos, que el tema de esta tarde se titula Sé fuerte y valiente, hermanos, ¿sí? Vamos a hablar en relación, hermanos, a la predicación, ¿sí? Vamos a hablar a esa comisión a la cual hemos sido llamados. Vamos a orar, hermanos, pongamos en manos de Dios este mensaje de esta tarde, hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Padre, gracias le damos, porque usted, Padre bendito, sigue obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de poder estar en transmisión, Padre, en esta tarde. Le suplicamos que bendiga a todos mis hermanos y amigos que estarán conectándose, Padre, y que también estaremos juntos, Padre, aprendiendo de su santa palabra. Le pedimos, Padre, que se quede con nosotros, Padre, que usted sea el invitado de honor. Bendiga este ministerio de radio. Bendiga también, Padre bendito, a cada uno de nosotros en este ministerio, Padre. Ayúdenos para que sigamos adelante. Bendiga a cada uno de mis hermanos predicadores. Bendiga a cada persona y a cada hermano que también esté escuchando en este momento, Padre. Bendiga su hogar, bendiga donde quiera que se encuentren, Padre, que usted pueda obrar también en ellos y que usted, Padre, cumpla su propósito en nuestras vidas siempre, Padre. Le alabamos su nombre siempre, Padre, porque sabemos que todo lo que tenemos, Padre, no lo merecemos, pero es parte de su amor y su misericordia. Le pedimos, pues, Padre, que bendiga esta hora y que así, Padre bendito, quite de nuestra mente y nuestro corazón todo aquello que nos estorbe, Padre, para poder aprender de usted. Y esto, Padre, se lo suplicamos y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya Cristo viene, oh aleluya. Si viene mi Cristo en gloria, Oh aleluya. viene si viene el Rey en las nubes, Oh aleluya. para buscar a su pueblo ya viene. A buscar ya viene su grey. Aleluya, Viene gloria y luz, aleluya, viene majestad, aleluya, viene, si viene nuestro Rey, viene gloria y luz, aleluya, viene gran majestad, aleluya, viene con gran poder. Ya Cristo viene, oh aleluya. viene si viene mi Cristo en gloria, Aleluya. viene si viene el Rey en las nubes, Oh, aleluya. para buscar a su pueblo ya viene. A buscar ya viene su grey. Aleluya, Viene gloria y luz, aleluya, viene gran majestad, aleluya, viene, si viene nuestro Rey. Viene gloria y luz, aleluya, viene gran majestad, aleluya, viene con gran poder. aleluya, Viene gloria y luz, aleluya, viene la majestad, aleluya, viene, si viene nuestro Rey. Viene gloria y luz, aleluya, viene la majestad, aleluya, viene con gran poder. El Rey. Bien, hermanos, estamos de vuelta, gracias a Dios, ¿verdad? Y ya les mencionaba, hermanos, el tema de esta tarde, pero solamente antes de empezar, hermanos, quiero recordarles que el día 30 de este mes de julio, hermanos, dará comienzo el Seminario Internacional sobre Apología, ¿verdad? Así que, hermanos, les invitamos a que nos acompañen en este seminario del 30 de julio al 4 de agosto, ¿verdad? Si Dios mediante, hermanos, estará llevando a cabo este seminario de apología. Y, hermanos, sé que será de gran beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Así que les invitamos, hermanos y amigos, a que nos acompañen en esas fechas y que apartemos ese tiempo y que dispongamos de nuestro tiempo, hermanos, para Dios, que es importante. Hermanos, vamos a entrar de lleno al tema de esta tarde, hermanos. Recuerden que el tema de esta tarde es ser fuerte y valiente. Hermanos, estamos hablando de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, hermanos, que es predicar su palabra. Recuerden lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, ¿verdad? Donde Pablo nos dice
Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, hermanos, ¿no? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Teniendo esto en cuenta y tomando esto en mente, hermanos, sabemos que lo importante, hermanos, del propósito por el cual el Señor nos ha llamado es también, hermanos, para que nosotros podamos demostrar el poder de su palabra, hermanos, a través de la predicación, a través del ejemplo, a través, hermanos, de lo que usted y yo podemos comunicar. Pero, hermanos, solamente nosotros somos comunicadores, nosotros solamente somos los instrumentos que Dios utiliza para poder hacer esto, hermanos. El poder se encuentra en la palabra del Señor, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermanos. Así que el poder, hermanos, de Dios radica en la palabra. Y eso, hermanos, es por esa razón que usted y yo debemos ser fuertes y valientes al comunicar esta palabra, hermanos. Debemos predicar sin temor, hermanos, ¿sí? Debemos hacerlo tal y como Dios lo espera de nosotros, tal y como Dios lo ha pensado, hermanos, al poder darnos a nosotros esta oportunidad de servirle, hermanos, ¿sí? El temor, hermanos, el temor es aliado de la cobardía, por ahí se dice, hermanos. Es por ello que Pablo hace mención de que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, ¿sí? Como siervos de Dios, hermanos, debemos tener valor para defender a nuestro Rey y Salvador, hermanos, ¿sí? Debemos tener ese suficiente valor, hermanos, para hacerlo. Y es algo que Dios ha visto en usted y en mí. Y es algo que ha visto, hermanos, en todas aquellas personas que Dios ha elegido, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, no creemos en ese sentido, ¿por qué Dios me ha elegido para algo tan maravilloso? Hermanos, vamos a ver lo que dice Josué capítulo 1, versículo 6. Usted lo conoce probablemente de memoria, hermano y hermana que me está escuchando, amigo. Pero, hermanos, esto es importante. Recuerden que Dios habló a Josué, hermanos, y le dirigió unas palabras muy importantes que debemos adoptarlas usted y yo, hermanos. Debemos adoptarlas en este ministerio que estamos llevando, hermanos, ¿sí? Dice Josué capítulo 1, versículo 6, pero dice, esfuérzate y sé valiente. Fíjese bien las dos palabras que utiliza Dios, que le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El versículo 7 vuelve a decir, hermanos, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fíjese bien, no solamente está diciendo sé valiente, le está diciendo sé muy valiente, ¿sí? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y vean lo que dice el versículo 9. Nuevamente vuelve a utilizar la palabra, hermano. Dice, pero mira que te mando que te esfuerces. Fíjese bien. 3 veces, hermanos, encontramos la palabra esfuérzate, hermanos. Solamente en este pasaje donde Dios le está hablando a Josué, hermanos, dice, y que seas valiente. Está reafirmando, hermanos, lo que Dios estaba esperando de Josué. Estaba reafirmando lo que él estaba buscando, hermanos, en este hombre, ¿verdad? En este varón de Dios. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, nosotros muchas veces olvidamos esta parte. Olvidamos la parte, hermanos, donde el compromiso que hicimos con Dios, hermanos, a través del Señor Jesucristo, ese compromiso, hermanos, que hicimos al servirle, ese compromiso, hermanos, que hicimos al poder nosotros ser esos instrumentos, hermanos, para comunicar esa palabra. Olvidamos, hermanos, que tenemos que esforzarnos, ¿sí? Esa es una palabra importante, hermano, que está utilizando nuestro Padre Celestial, porque nos está llamando, hermanos, a que nosotros podamos hacer algo extra, hermano, algo más de lo que usted y yo creemos que podemos hacer solamente. Hermanos, cuando se trata de un trabajo tan maravilloso como es su obra, como es, hermanos, el predicar la palabra de Dios, es por eso que Dios, hermano, nos está pidiendo que nos esforcemos, hermano, ¿sí? Porque la palabra, hermano, no va solamente a salir, ¿verdad? Que usted abra la Biblia y solo se va a ir la Biblia a predicar a las personas, o que la Biblia la va a abrir usted y va a ir a hablar sola con las personas. No, hermano, por eso dice, esfuérzate. Una de las cosas que usted y yo debemos hacer es esforzarnos en hacer este hermoso trabajo. Si usted y yo no nos esforzamos en hacer esto, hermano, no nos vamos a esforzar en ninguna otra cosa. ¿Y es por qué? Porque es primordial este trabajo, predicar la palabra, ¿sí? Por eso, hermanos, Dios llama a personas, hermanos, personas que incluso se dicen ser donadies.
Muchas veces hay personas que dicen, oye, pero pues si yo ¿qué valgo? ¿Para qué Dios me ha llamado si yo no valgo nada? Bueno, pero si Dios te escogió es porque está viendo en ti algo maravilloso. En todo, nuestro Padre Celestial jamás se ha equivocado, hermano. El Señor Jesucristo, hermanos, también, cuando Él estaba buscando a sus apóstoles, ¿verdad? Recuerden que no todos de ellos, hermanos, tenían la misma preparación o lo que tenía el apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que veía Cristo, hermanos, en ellos? Veía esa disposición en su corazón. Veía, hermanos, esa valentía. Veían ese esfuerzo, hermano, en su corazón. Y es lo mismo que está buscando nosotros, hermanos, en este momento. Un saludo a mi hermano Alfredo Talib. Gracias, hermano, por estar al pendiente. Amén, hermano. Firme y adelante. Así es. Hermanos, eso es precisamente lo que el Señor espera de nosotros. Espera, mi hermano, que podamos nosotros ser esos hombres, hermanos, que se esfuerzan y que son valientes, como le dijo Dios a Josué, hermanos. Entonces, hermanos, Dios hace de personas donadies guerreros valientes. De personas que usted quizá no daría ni un centavo por ellos, pero que Dios, hermanos, ha puesto algo importante en su vida. Que es, hermanos, esta hermosa palabra, de proclamar esta hermosa palabra. Hermanos, no importa en qué conocimiento tenga usted, no importa qué capacidad tenga usted en este momento. Si Dios le ha escogido a usted, es porque Él lo va a capacitar, lo va a fortalecer y lo va a utilizar como un instrumento grandísimo para esta obra. Amén, hermano. Dios nos ha escogido de lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Así es, hermanos. Así es ciertamente. Hermanos, vamos a ver lo que dice el capítulo 24 y versículo 15, aquí mismo de Josué. Josué capítulo 24, hermanos, y dice el versículo 15, fíjese bien, y si mal os parece, dice, servir a Jehová, escogeos hoy, dice, a quién sirváis. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿cuál fue la firmeza, hermano, de Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en este momento tenemos la misma disposición que Josué de decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos esa disposición? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa valentía, hermanos, de decir, yo y mi casa serviremos al Señor? Hermanos, para poder llegar a hermanos, a esa determinación en nuestra vida, sobre todo como hogar, hermanos, debemos nosotros esforzarnos. Eso es lo primero. Por eso se le dice, esfuérzate y sé valiente. Y en los 3 versículos que leímos de Josué capítulo 1, le dice primero, esfuérzate y sé valiente. Otra vez le dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Fíjese bien, lo está reafirmando, hermanos. Dios está reafirmando lo que está necesitando de nosotros, hermanos. Dice un dicho, hermanos, que todo comienza por casa, ¿no? Todo comienza en la casa. Sí, es cierto, hermanos. Con esa seguridad debemos edificar nuestro hogar, hermanos. Con ese temor, hermanos, con ese temor correcto a nuestro Dios. El temor de respeto, ese temor de reverencia, ese temor de sumisión, ese temor de obediencia, para poder, hermanos, ser un siervo realmente fuerte, un siervo, hermanos, valiente, un siervo que se esfuerza, un siervo, hermanos, que no tiene temor de predicar la palabra de Dios. Un siervo, hermanos, que se prepara, un siervo, hermanos, que está dispuesto a servir a su Señor. No importa la situación, hermano, no importa la circunstancia, no importa, hermano, lo que venga, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios desea un siervo valiente, y un siervo valiente, hermanos, predica sin temor, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Pablo, hermanos, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta, hermanos, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, y dice el versículo 1 y 2. Dice de esta manera. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, hermano, dice la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios. Fíjese bien lo que dice Pablo, hermanos. Pablo le dice esto a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos
y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué le dice? Que vayas y andes jugando, que vayas y andes perdiendo el tiempo, que vayas y hagas lo que se te pega la gana, que vayas y desperdicies tu vida. No, ¿qué le está diciendo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermano. Esto es lo que Pablo le estaba aconsejando a Timoteo, hermanos, ¿sí? Y eso es importante, hermanos, para que entendamos nosotros en qué tenemos que ocupar nuestro tiempo, hermanos, como siervos de Dios. En qué tenemos que ocupar nuestro tiempo como siervos de Cristo. En qué tenemos que ocupar nuestro tiempo, hermanos, como verdaderos colaboradores de la palabra, hermanos, ¿sí? Debemos ocupar nuestro tiempo, como le dijo Pablo a Timoteo, predicando la palabra, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Es decir, nosotros, hermanos, realmente no tenemos un momento de descanso, hermanos, en relación a la palabra, ¿sí? No hay eso de que, voy a tomar unas vacaciones no, hermanos. Para predicar la palabra no hay tiempo para eso. Para predicar la palabra, hermanos, al contrario, necesitamos de más tiempo, hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo, hermanos, se está agotando, porque la venida del Señor está muy pronta. Y entre más pronto, hermanos, está esa venida, nosotros, hermanos, con más urgencia, tenemos que comunicar la palabra. Tenemos que insistir, hermanos. Tenemos, hermanos, que llevar a cabo esta hermosa labor. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos callar. Porque no podemos nosotros, hermanos, detener el trabajo del cual el Señor, hermanos, nos ha encomendado y por la cual Él dio su propia sangre y por la cual Él dio su propia vida y por la cual Él dejó todo, hermanos, para que usted y yo tengamos en este momento la oportunidad, hermanos, de ser esos instrumentos que gracias a la voluntad de Dios, hermanos, lo somos, ¿verdad? Un verdadero siervo del Señor, hermanos, tiene estas características, hermanos. Está preparado en todo tiempo, ¿sí? Sea o no sea oportuno. Para esto, hermanos, es necesario tener iniciativa, hermanos, tener voluntad y ser valientes. Y aún en circunstancias adversas, hermanos, aún sobre el nerviosismo, hermanos, ¿verdad? Como dice un canto, ¿recuerdan el canto que entonamos a veces, hermanos, de cantos espirituales? No te dé temor, ¿qué dice? Hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Hermanos, ¿realmente nosotros hacemos que brille la luz de Cristo en nuestras vidas? ¿Hacemos que realmente, hermanos, brille la luz de Cristo en nuestro ejemplo? ¿Realmente, hermanos, la luz de Cristo brilla, hermanos, en lo que predicamos? ¿Por qué, hermanos? No te dé temor hablar por Cristo. Recordemos, hermanos, que somos representantes de Dios en esta tierra, hermanos, sí. Y no podemos nosotros estar diciendo que no podemos hacerlo, hermanos. Si Dios te ha escogido es porque sabe que lo puedes hacer. Si Dios te ha escogido es porque sabe perfectamente que tú puedes realizar ese trabajo, que tú puedes hacer eso y aún más, porque por eso nos prepara, porque por eso nos levanta, porque por eso nos fortalece, hermanos, ¿sí? Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es urgente el trabajo, hermanos. Porque es importante que haya más siervos. Porque es importante, hermanos, que haya más predicadores. Porque es importante, hermanos, que crezcan las congregaciones. Porque es importante, hermanos, que la iglesia crezca. Que las congregaciones se multipliquen, hermanos. Que no se conforme que en una ciudad solamente hay 10 congregaciones. Y decimos, son muchas. No, hermanos, tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el propósito de Dios, ¿sí? Ese es el propósito de Dios, hermanos. La visión de Cristo, hermanos, en cuanto a su predicación, no se limitaba solamente a 4, 5, 10, 15 congregaciones. Hermanos, el propósito del Señor al predicar era ir, hermanos, hasta lo último de la tierra. El Señor lo que desea, hermanos, es que haya congregaciones en cualquier lugar, hermanos. Pero para eso, usted y yo tenemos que predicar. Usted y yo tenemos que hacer esa labor, hermanos, ¿sí? Perdón. Hermanos, ¿por qué el Señor nos demanda ese esfuerzo y esa valentía? Hermanos, porque este trabajo y esta hermosa labor requiere de esto, hermanos, ¿sí? Este trabajo no es muy fácil, no es muy sencillo, ¿verdad? Sobre todo mis hermanos predicadores pueden tener eso en su mente, ¿verdad? ¿Cómo es tan complicado, hermano, nosotros un ministerio de esta manera? Hermanos, pero sabemos, hermanos, que a pesar de eso, somos realmente, hermanos, afortunados de estar, hermanos, como siervos del Señor, ¿verdad? Somos afortunados y sabe Dios, hermano, lo que usted necesita, sabe lo que nosotros requerimos y sabe cómo hacerlo. Eso es lo más importante, hermano. Que Dios lo que sabe hacer en nosotros lo sabe hacer bien.
que Dios lo que sabe lo que necesitamos, lo hace bien. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios conoce lo mejor y sabe lo que usted y yo realmente necesitamos para esta obra. Hermanos, un siervo valiente conoce el objetivo de su Señor, hermanos, ¿sí? Para poder nosotros realizar un trabajo perfectamente, hermanos, si usted trabaja para alguna empresa, si usted trabaja incluso para alguien que, por ejemplo, un ingeniero, y si usted quiere hacer el trabajo que el ingeniero quiere hacer realmente exactamente como él lo quiere hacer, usted tiene que adaptarse a lo que él está pidiendo, ¿verdad? En ese sentido, en los planos, en el proceso que él necesita para hacer algo tal y como se lo han pedido, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, no abrimos los planos, que es la palabra de Dios, no abrimos las instrucciones, que es la palabra de Dios, no entendemos el plano, hermanos, esas instrucciones maravillosas de la palabra para hacer una obra realmente como Dios la quiere, hermanos, es por eso que a veces no lo hacemos, es por eso que muchas veces nos equivocamos, porque no lo hacemos tal y como son las instrucciones del Señor, hermanos. Un siervo valiente conoce el objetivo de su Señor. Hermanos, hay un canto, ¿verdad?, que muchas veces lo reproducimos aquí en la radio. Y este canto dice, cuando tú me llames, yo iré. Hermanos, dice, donde tú me guíes, marcharé, ¿verdad? Y dice, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Ahora, hermanos, es importante nosotros no solamente cantar estos himnos. Es importante no solamente, hermanos, nosotros cantar estas alabanzas y decir, bueno, qué bonito, qué bonitas palabras dice. Hermanos, tenemos que llevar a los hechos lo que estos cantos también nos dicen. ¿Por qué, hermanos? Imagínense, cuando tú me llames, yo iré. Fíjese bien, nada más el compromiso que nos estamos llevando nosotros al decir esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si el Señor me dice, ve y predica, y yo le pongo pretextos, entonces, ¿qué estoy haciendo? Si el Señor me dice, ve a predicar a tal lugar, a tal ciudad, a tal país, pero yo no lo hago, hermanos, entonces no estoy haciendo caso a lo que dice el canto, porque dice, cuando tú me llames, yo iré. Donde tú me guíes, marcharé. Llevaré tu nombre por doquier. Hablaré de ti donde estés, hermanos. El siervo de Dios no tiene un espíritu de cobardía. El siervo de Dios, hermanos, es un siervo que se esfuerza y que es valiente, ¿verdad? Como siervos, hermanos, debemos estar convencidos del objetivo del Señor, hermanos, ¿sí? Debemos estar convencidos del objetivo de Cristo, hermanos, al traernos como instrumentos, al ponernos como instrumentos para hacer esta labor, hermano, ¿sí? Porque somos portadores de la palabra de Dios, hermanos. Dios ha depositado a nosotros la palabra, nos las ha puesto en nuestras manos, nos ha confiado en nuestras manos para poder compartir esa palabra, hermanos. Pero tenemos que hacerlo de una manera eficiente. Tenemos que hacerlo de una manera, hermanos, que no sea a conveniencia de la gente, ni a conveniencia mía, sino que sea únicamente como el Señor quiere que se transmita. Así de sencillo, hermanos. Por lo tanto, hermanos, no debemos limitar el Evangelio. No limitemos también la exhortación de la palabra, hermanos. No limitemos, hermanos, esos consejos que no solamente son hermanos, de beneficio bueno, hermanos, sino también aquellos, hermanos, que a veces no nos convienen. Las exhortaciones de Dios, hermanos, debemos hacerlo tal y como Él lo quiere, hermanos. No podemos nosotros decir, no, es que esto no lo digo, no lo expreso, no lo comunico, porque si no se va a ofender fulanito, fulanita. No, hermanos, la palabra de Dios debe ser tal y como Él la quiere, hermanos. ¿Por qué? Porque para eso nos ha llamado. Nos ha llamado a comunicar, no a rectificar. Nos ha llamado a comunicar, no a nosotros pervertir la palabra. Nos ha llamado, hermanos, a comunicar, no a decir, es que estas me gustan solamente estas frases y estas no, hermanos. No nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a comunicar, tal y como está, hermanos, su palabra. Hermanos, no limitemos el poder de Dios, porque el poder de Dios, hermanos, es su palabra. Recuerden, Romanos capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No limitemos ese poder de Dios, hermanos, ¿sí? Prediquemos valientemente, hermanos. Prediquemos la palabra, hermanos, pero primeramente convenciéndonos nosotros para poder convencer también a los demás, hermanos. Debemos convencernos de las palabras de Dios. Hermanos, la palabra de Dios debe impactar en nuestra vida.
Sí, debe impactar, hermanos. ¿Y de qué manera va a impactar la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos? Que nosotros vamos a someternos a su voluntad, que nosotros vamos a servir a Él, no Él a nosotros. Porque muchas veces queremos que Dios nos sirva a nosotros, hermanos. No, debemos servir a Dios, hermanos. La forma que va a impactar la palabra en nuestras vidas es que nosotros vamos a dedicar nuestra vida consagrada a Él, hermanos. Vamos nosotros a llevar del día al día, hermanos. Nuestra única preocupación va a ser, hermanos, realizar este trabajo maravilloso y de poder, hermanos, compartir lo más valioso de Dios, hermanos, en relación a su propósito, que es, hermanos, su palabra para salvación de muchas personas. Hermanos, leamos lo que dice Santiago capítulo 1, hermanos. Vamos a ver ahí en este pasaje, hermanos. Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Otra vez estamos viendo, hermanos, cómo el Dios requiere no solamente la parte de que nosotros aprendemos o que nosotros entendemos, no, sino lo que hacemos es lo más importante. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? ¿Qué hacemos si no hacemos lo que debemos hacer? Nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, hermanos. Fíjese bien lo que dice, hermano, la palabra de Dios. No solamente debemos ser oidores, no solamente debemos retener la palabra de Dios, porque a veces decimos, hermano, yo leo hasta 500 libros en un mes. Hermano, no, hombre, mire, yo he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis. No, hombre, me la aventé el otro día como 4 o 5 veces. Y ya con eso, hermano, no, yo con eso ya soy activo, no. Hermanos, no se trata de cuánto usted está leyendo o cuánto se aprende de memoria, sino cuánto hacemos en la obra. ¿Cuánto estamos haciendo para Dios? ¿Cuánto estamos realizando para Él, hermanos? ¿Por qué? Porque el que mira atentamente, dice atentamente la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este realmente será ¿qué? Bienaventurado. Fíjese bien, el que hace, el que escucha y hace, el que aprende y hace. Eso es lo que está esperando. Así que nosotros, hermanos, no olvidemos esa parte. Y es importante, hermanos, que nosotros sigamos pensando. Bueno, ¿y de qué forma entonces, hermanos, nosotros pretendemos entonces a veces decir, bueno, hermanos, es que pues basta solamente con que yo no falte las reuniones y se acabó, hermano, ya con eso me estoy ganando un lugar en el cielo. No se trata de eso. Hermanos, tenemos que hacer. Dios nos ha llamado para colaborar. Dios nos ha llamado para ser colaboradores, para trabajar en su obra. Entendamos bien esa parte. ¿Por qué, hermanos? No es suficiente el solo asistir. No es suficiente el que usted solamente participe en actividades. No es suficiente que usted solamente se aprenda versículos de memoria. No es suficiente que solamente usted lea solamente la escritura. No, tenemos que hacer, hermanos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Seremos conocidos por los frutos, hermanos. Y esos frutos son aquellos que tienen que ver, hermanos, con la obra de Dios. Así que, hermanos, hay personas que dicen, es que yo no sé hacer nada, hermano. Hermano, es que me falta mucho a mí por aprender. Es que, hermano, es que los nervios no me dejan hacer nada. No me paro en el púlpito y siento que hasta las piernas se me quieren quebrar. Es que, hermano, es que necesito prepararme. Es que esto y es que aquello y es que etcétera, etcétera. No, hermanos, ¿sí? Dios, hermanos, nos prepara para lo que tenemos que hacer. Dios nos ha llamado para ocupar un lugar dentro de su obra, no solamente del reino,
Nos ha llamado para formar parte, hermanos, de este equipo de trabajo que Dios está teniendo, hermanos. Para que ese equipo de trabajo, haciendo esa obra, esforzándote, siendo valiente y haciendo, hermanos, hacedores de la palabra, podamos tener la esperanza, hermanos, de un lugar en la morada eterna, ¿verdad? Hay que ir más allá del miedo, hermanos. Hay que ir más allá de ese miedo a predicar. Hay que ir con la exhortación, hermanos, porque muchos no quieren la exhortación, hermanos. Muchos quieren arrancar los textos bíblicos donde hay exhortación para solamente predicar, hermanos, predicaciones que conmuevan a la congregación o predicaciones que solamente hagan sentir bien a los hermanos. Y lo demás, la exhortación, dicen que no, que el púlpito no es para esto, que para acá. No se trata de eso. La palabra de Dios exhorta en todo momento. La palabra de Dios, hermanos, es tal y como es, simplemente, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también Dios, hermanos, es fuego consumidor. No olvidemos eso. Hebreos capítulo 12, y leamos, hermanos, del versículo 5 al 8. Dice, hermanos, y habéis ya olvidado, fíjese bien, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, fíjese bien, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Fíjese bien, hermanos, y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ojo con lo que está diciendo. Pero el que se os deja sin disciplina, aquel que no le gusta la exhortación, aquel que no le gusta que le tenga mala atención conforme a la palabra de Dios, dice, de la cual, dice, todos han sido participantes, entonces, ¿qué dice? Sois bastardos y no hijos. Es duro lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Así que si yo soy un cristiano que no me gusta recibir exhortaciones, que soy un cristiano que no me gusta recibir la disciplina del Señor en general, si soy un miembro que solamente me gusta que me den textos de salmos y proverbios, para yo decir, con esto ya me levanto y Dios me va a bendecir, etcétera. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si se deja sin disciplina, si yo no recibo la disciplina del Señor, si yo no recibo la exhortación del Señor, soy llamado bastardo y yo no soy hijo de Dios. Así que, hermano, no olvidemos esta parte. No olvidemos esto, porque es palabra del Señor misma, no es palabra de nosotros, ¿sí? Así que, hermanos, dejemos a un lado ese temor equivocado, hermanos, ese miedo, ese nerviosismo. Luchemos con ello, hermanos, luchemos contra todo eso. Y llevemos en nuestras vidas, hermanos, el temor efectivo, que es ese temor, hermanos, que obedece, ese temor que se somete a Dios, ese temor, hermanos, que te hace esforzarte y que te hace ser valiente. Ese es el temor, hermanos, que Dios requiere de nosotros, hermanos, ¿sí? Y, hermanos, aquel temor que nos motive a amar la obra de Dios. Ese temor que nos motive a respetar completamente la voluntad de Dios. Ese temor, hermanos, que nos ayude a tener a Dios como lo más importante por sobre cualquier cosa. Ese es el temor que debemos tener, ¿sí? Un verdadero siervo de Cristo, hermanos, agrada a Dios. No se agrada a sí mismo, ¿sí? Comunica lo que Dios ordena. Y no trata de agradar a nadie, hermanos, o no trata de quedar bien con alguien. Se imagina, hermanos, que los apóstoles y que Cristo hubieran tomado esa actitud de decir, bueno, es que yo tengo que predicar como debe de ser, pero mira, para no afectar a los judíos, ni para afectar a los fariseos, ni para afectar a nadie, pues mejor vamos a hablarles así suavecito para que no se ofendan. No, hermanos. Ellos iban y hablaban y exhortaban, hermanos. ¿Qué hace el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Cómo se dirigía a veces? No solamente decía, mis amados hermanos, no solamente decía, amados amigos, decía hipócritas. ¿Y por qué nosotros, hermanos, limitamos entonces la palabra de Dios? ¿Por qué limitamos, hermanos, el poder de Dios para salvación, que es esa hermosa palabra? ¿Por qué la limitamos, hermanos? Un verdadero siervo de Cristo, hermanos,
trata por sobre cualquier cosa de agradar al Padre. Gálatas capítulo 1, verso 10, así lo dice Pablo, ¿verdad? Ahí dice que trato de agradar a los hombres o de agradar a Dios, ¿sí? Dice, si yo tratara de agradar a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. Si usted es una persona que le gusta agradar a la congregación, si usted es una persona que le gusta agradar a cualquier persona, dice Pablo, si yo agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Cuidado con eso, tengamos mucho cuidado con esa parte, ¿sí? La iglesia del primer siglo, hermanos, nos enseña muchas cosas, pero entre ellas, la responsabilidad. Nos enseña la valentía en medio de dificultades fuertes. Nos enseña, hermanos, también esa impotencia, hermanos, por el rechazo que había ante otras personas por ser cristianos. También nos enseñan, hermanos, esa hermosa amistad y esa hermosa hermandad, hermanos, que había como iglesia primitiva. La iglesia del primer siglo, hermanos, no temía en ese sentido. Pero, hermanos, la iglesia del primer siglo fue perseguida. Y aún en medio de todo eso, hermanos, no tuvieron temor de predicar al Señor. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, ¿cuántas cosas están atacando a su fe en este momento? ¿Cuántas cosas están atacando su fe? Muchísimas. No solamente hablando en lo personal, hablando familiarmente o hablando congregacionalmente, como usted lo quiera ver. ¿Cómo se está afectando a veces su fe? Mi hermano, mi hermana, seamos valientes y esforcémonos tal y como Dios lo desea. No tengamos miedo, hermanos, a sufrir por predicar el Evangelio. No temamos, hermanos, por predicar la verdad, ¿sí? Porque muchas veces a eso le tenemos miedo, hermano. Es que si yo predico la verdad me voy a ganar muchos enemigos, o mi propia familia me va a dar la espalda. Es que a mí no me gusta vivir esta vida como siervo de Dios. Es cierto, quiero ser cristiano, pero no quiero dedicarme a la predicación. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos, con el nombre de Hijo de Dios? Si para eso nos ha llamado, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Le dice Pablo a Timoteo, hermanos, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice el capítulo 4 y verso 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, fíjese bien, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermanos, estas instrucciones también son para usted y para mí, porque nosotros, al igual que Timoteo, nosotros al igual que los apóstoles, nosotros al igual que el Señor Jesucristo, hermanos, tenemos y debemos hacer este hermoso trabajo, hermanos. Para eso fuimos llamados, para completar el trabajo el cual ellos iniciaron, hermanos. Y nosotros tenemos que completarlo en ese sentido, es decir, continuarlo, hermanos, ¿sí? Hasta que usted deje de existir en esta tierra. Su único propósito será predicar el Evangelio, comunicar esa palabra y servir a Dios por sobre cualquier cosa, ¿sí? El temor, hermanos, nos puede incitar al miedo de poder ser siervos, nos puede impedir ser siervos efectivos. Nos puede llevar, hermanos, al silencio. Y eso nos puede llevar, hermanos, a la condenación, ¿sí? No quiero hablar para que mi familia no me diga nada. No quiero hablar para que mi esposo o mi esposa no me esté criticando. No quiero hablar para que mi familia no me critique, o para que mis hijos, para que esto, mi vecino, etcétera. No, hermanos, no tengamos miedo a eso. No tengamos miedo de predicar a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no va a tener miedo
al darnos el pase a la eterna morada, si Dios permite que estemos en aquel lugar, siempre y cuando usted y yo nos esforcemos y seamos valientes. ¿Por qué no va a tener miedo de decir eso? Al contrario, dirá, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, leamos Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, fíjese bien, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Y cómo dice? Sirviendo al Señor, hermanos. Dios no quiere ver, hermanos, siervos perezosos. No quiere ver siervos, hermanos, que realmente, hermanos, pues solamente dicen, no, es que yo no puedo hacer esto, yo no quiero hacer esto, o no me nace. ¿Cómo no nos van a hacer algo, hermanos? Si para eso fuimos llamados, ¿sí? Sería incongruente. Dios requiere algo más de nosotros. Requiere que dejemos solamente de ser miembros. Requiere, hermanos, que también seamos valientes, ¿sí? Así que, hermanos, debemos estar dispuestos a colaborar. Debemos estar dispuestos, hermanos, a hacer la obra de Dios sin titubeo, ¿sí? Debemos, hermanos, servir al Señor, pero hacerlo, hermanos, con ese esfuerzo y con esa valentía que Él nos está pidiendo, hermanos. Y algo muy importante, hermanos, que también debe ser importante en el esfuerzo y en la valentía, hermanos. Debemos ser humildes, ¿sí? Debemos ser humildes, hermanos, porque si no lo hacemos, entonces no somos esos siervos que Dios está esperando. Como conclusión, hermanos, a este tema de esta tarde, recuerden, hermanos, que el tema fue sé fuerte y valiente, predica sin temor. Hermanos, Dios está esperando cuando su Hijo regrese. Quiere ver una iglesia victoriosa. Quiere ver una iglesia, hermanos, una iglesia que ha dedicado completamente su vida, que ha dedicado completamente su tiempo y que ha dedicado todo para servirle. Y Dios necesita además hombres valientes, que prediquen sin temor, que conozcan el objetivo de su Señor y que derroten ese temor malo, ese temor, hermanos, que nos hace inseguros, ese temor que nos hace inconstantes y ese temor, hermanos, que nos hace no cumplir la voluntad de Dios. Al contrario, tengamos el temor, hermanos, el temor bueno, el temor que nos hace sujetarnos y el temor que nos hace obedecer a nuestro Padre Celestial. Hermanos, recordemos solamente una cosa, que no tenemos un espíritu de cobardía, ¿sí? Motivémonos, hermanos, a ser valientes. Motivémonos a ser vencedores sobre el falso temor, hermanos, y podamos nosotros decir en esta tarde, yo quiero servirte, Padre, tal y como tú lo deseas. ¿Por qué? Porque para eso tú me has llamado y para eso tú me has escogido. Así que, hermanos, esto es para que reflexionemos y pensemos si realmente, hermanos, estamos haciendo lo que Dios necesita de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, ser fuertes y valientes. Ser fuerte, valiente, nada hay que temer. Si sigues siguiéndolo con todo tu ser, en fuerte, valiente, nada hay que temer. No tengas miedo, sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca te olvida, valiente, nada hay que temer. No tengas miedo, sigue siguiéndolo con todo tu ser. Dios adelante por la pena y dolor, y Él te protege con su fuerza y amor. Él nunca te olvida, valiente, nada hay que temer. No tengas miedo, sigue siguiéndolo con todo tu ser. Él nunca te olvida, valiente, nada hay que temer. No tengas miedo, sigue siguiéndolo con todo tu ser. Ser fuerte y valiente, nada hay que temer.
Así es, mis amados hermanos y amigos que han estado escuchando esta transmisión esta tarde, gracias por ello, ¿verdad? Así como este canto también lo mencionaba, seamos fuertes y valientes, hermanos, ¿sí? No hay nada que temer, hermanos, Dios está con nosotros, ¿sí? El Señor está siempre a nuestro lado. Y hermanos, aún en medio de situaciones muy difíciles, aún en medio, hermanos, de pruebas muy grandes, glorifiquemos el nombre de Dios sirviéndole, ¿verdad? Amén, hermanos. Así que, gracias, hermanos y amigos, por haber estado con nosotros en esta tarde, escuchando este mensaje. Y mis hermanos, les recordamos, antes de ir finalizando la transmisión, les recordamos, hermanos, que del día 30 de julio al 4 de agosto, llevaremos, hermanos, se llevará a cabo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, el seminario de apología, hermanos, que si Dios lo permite se estará ahí realizando en esas fechas. Y les invitamos, hermanos y amigos, a que compartan con nosotros este seminario y que podamos también compartir, hermanos, estos mensajes a muchas personas. Son temas, hermanos, que tienen que ver precisamente con esto, hermanos, defender la palabra de Dios y hacerlo, hermanos, de la manera efectiva, ¿verdad? Así que, mis hermanos, recuerden, el 30 de julio al 4 de agosto, una semana, hermanos, que será para poder nosotros, hermanos, también prepararnos. Son temas, hermanos, para prepararnos, también para defender la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, gracias entonces a cada uno de ustedes por haber estado conectados también. Gracias, mi hermana Paula Martínez. Un saludo hasta Pecos, Texas, ¿verdad? Un saludo a mi hermano Jorge Pérez. Un abrazo a mi hermano. Y gracias por estar en sintonía con nosotros. Y a todos los que estuvieron por ahí conectados, nuestra hermana Zenobia también, gracias, hermana, por sus bendiciones, nuestro hermano Joel Pérez y varios de nuestros hermanos que han estado por ahí conectados. Por ahí también estuvo nuestro hermano Francisco, que una hora anterior también estuvo llevando su programa. Me dice mi esposa que también estuvo por ahí atenta a nuestra hermana Marisela. Ella nos escucha desde Cuernavaca, Morelos, ¿verdad? Hermano, imagínense, gracias a Dios por ello. Un saludo, hermana, si nos está escuchando por ahí. Gracias también por escuchar este mensaje y por escuchar este programa siguiendo sus pisadas. Hermanos, recuerden que este programa se lleva los días miércoles a las 5 de la tarde, los días jueves a las 5 de la tarde y los días viernes a las 8 de la noche. Por un tiempo, hermanos, he estado ausente de los días viernes. Hasta nuevo aviso, hermanos, estaremos transmitiendo los viernes a las 8, ¿verdad? Pero, hermanos, les suplicamos que nos ayuden también para que sigamos en este ministerio y poder seguir adelante, hermanos, haciendo esta labor tan maravillosa, hermanos, que es compartir la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, recuerden que este programa, siguiendo sus pisadas, se lleva a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación, una estación de radio, hermanos, de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Que el único propósito es compartir ese mensaje de verdad, ese mensaje de amor y ese mensaje de salvación. Así que, hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes, que tengan una bonita tarde y recuerden, hermanos, que debemos ser personas esforzadas, pero también valientes. Hermanos, hagamos lo que Dios nos requiere de nosotros, pero hagámoslo como dice la palabra de Dios misma, hermanos. Todo lo que hagamos, hagámoslo ¿para quién? Como para el Señor, hermanos, con ese amor, con esa entrega y con esa dedicación. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga y los dejamos. En un momento, hermanos, estará transmitiendo en su radio amiga también nuestro hermano Miguel Ángel Monluy desde Matehuala, hermanos. Así que escuchemos también a nuestro hermano en su programa de esta tarde. Que Dios les bendiga. Medida
Cristo el Señor. Me dirá, hiciste bien. Me dirá, entra buen siervo fiel. Me dirá, hiciste bien. Entra en el gozo de Dios. Me dirá, hiciste bien. Me dirá, entra buen siervo fiel. Me dirá, hiciste bien. Entra en el gozo de Dios. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación. Mensaje de amor para salvación.